Muy buenos días, público presente y personas que nos observan a través de nuestras redes sociales. Para el Instituto de Investigaciones Jurídicas es un verdadero honor darles la bienvenida a estas cuartas jornadas de investigación. El día de hoy contaremos en mesa principal con el doctor Miguel Román Díaz, subdirector del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y con el doctor Mauricio Castro Méndez, docente de grado en la Facultad de Derecho e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, quien nos estará presentando su trabajo titulado Impacto laboral y socioambiental de los monocultivos en comunidades bananeras y piñeras de la zona norte y Caribe, en el marco de la Red Iberoamericana de Cadenas de Valor. Se les informa, podrán realizar sus preguntas al finalizar la exposición. Las mismas serán contestadas por el expositor. Asimismo, se les recuerda realizar la evaluación de la actividad por medio del código QR que les fue entregado al inicio. Inicialmente le damos la palabra al doctor Miguel Román Díaz, subdirector del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Muy buenos días a todo el público presente aquí en el auditorio y a quienes nos observan en directo por medio de las redes sociales y el canal de YouTube del Instituto de Investigaciones Jurídicas. La dirección del instituto se ha propuesto hacer una divulgación amplia de las diferentes investigaciones que se están desarrollando en su seno. Igualmente ha sido un imperativo que las investigaciones puedan vincularse con la docencia y la acción social, como una forma de retribuir a la comunidad universitaria y a la comunidad nacional el quehacer que se realiza en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. El día de hoy vamos a contar con la exposición de los hallazgos preliminares del proyecto del profesor Mauricio Castro. Esta investigación pretende construir un conocimiento por medio de la acción participativa en el análisis y la incidencia para fortalecer las capacidades legales, técnicas, político-organizativas de las organizaciones laborales y comunitarias para la defensa de los derechos laborales. El profesor Castro ha venido desarrollando una investigación rigurosa, muy comprometida con estos grupos laborales y sobre todo con una gran proyección social. La rigurosidad con que ha sido desarrollada la investigación, pues ahora ustedes se van a tener la oportunidad de darse cuenta, dado que esta investigación pues ha tenido contacto con una serie de comunidades también relacionadas con este tipo de temas. Sin más preámbulo, les dejo con el profesor Castro Méndez, que nos va a disertar sobre los hallazgos preliminares de su investigación. Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias a todas y todos ustedes que nos acompañan el día de hoy. Muchísimas gracias a don Miguel y por su medio a don Gustavo, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas. En efecto, la investigación que yo vengo realizando tiene que ver con el mundo del trabajo, particularmente de las personas trabajadoras que laboran en la piña y en el banano, sobre todo en la zona Caribe y en una parte de la zona norte del país, ¿verdad? Este proceso, ¿verdad? Como ya les adelantaba Miguel, tiene la lógica de tener los pies en el territorio, digamos, no hacer
digamos, una investigación exclusivamente teórica, sino vinculada con la realidad y con los actores sociales y con lo que le pasa a la gente en el territorio. De manera tal que este proyecto de investigación está vinculado además con un trabajo comunal universitario que desarrollamos ya desde hace como 4 o 5 años, que se llama Implicaciones en los derechos laborales de la reforma procesal laboral en plantaciones de piña y de banano. Entonces, entre las dos patas, si ustedes me lo permiten, la de acción social, donde tenemos un trabajo sistemático, constante, con trabajadores y trabajadoras, con hombres, mujeres, en plantaciones y demás, desarrollamos un buen cúmulo de información que luego es utilizada, ¿verdad?, por el proyecto de investigación. Bueno, sin más, si quieren, empezamos con la presentación. Este proyecto representa, como decíamos, un avance de investigación de este proyecto de investigación y que se suma a otros productos construidos en años anteriores. Este proyecto tiene ya una renovación y lo seguimos profundizando, sobre todo desde la perspectiva del análisis comparado a nivel internacional, y ahora nos vamos a referir a eso. Precisamente, derivado de este tipo de reflexión, empezamos a construir algo que hemos denominado Red Iberoamericana de Cadenas de Valor, ¿verdad?, que construimos con juristas realmente muy relevantes en el mundo del trabajo, en la Universidad de Castilla-La Mancha, en la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, la Universidad de la República en Uruguay, la Universidad de Siena, y pues nosotros acá en la Universidad de Costa Rica. Y ahí el objetivo de ese paraguas más grande es precisamente identificar estrategias de regulación, ya sean estatales o construidas a partir de la autonomía colectiva, es decir, de lo que los actores en el terreno hacen, de los trabajadores y trabajadoras organizadas con sus empleadores, y además de estrategias supranacionales que permitan una exigibilidad de derechos en doble vía, desde arriba para abajo, pero también de abajo para arriba, es decir, desde lo supranacional y lo regional a lo local y desde lo local hacia lo supranacional, para enfrentar los problemas producidos fundamentalmente por las cadenas de valor que se expresan muy potentemente en los fenómenos de deslocalización, es decir, cuando yo tomo parte de mi producción y me la llevo a un lugar donde hay peores condiciones laborales, ambientales, sociales, para de esa manera ganar competitividad, entre comillas. Y el dumping social, que es precisamente la utilización del incumplimiento o de las peores condiciones laborales, sociales, ambientales para bajar mis costos de producción y de esa manera competir en el mercado. En esa red, lo que nosotros estamos haciendo, en esa red más amplia, es esquematizar el funcionamiento de los distintos eslabones de la cadena de valor y de la cadena de valor en su conjunto. En el caso nuestro, estamos trabajando en piña y banano, pero en los otros países están trabajando otras cadenas, ¿verdad? De manera tal que nos permita ir haciendo un análisis comparado a partir de lo que sucede en la realidad de esas cadenas en estos otros países que están trabajando estos otros colegas. Queremos identificar estrategias que sindicalmente los trabajadores y trabajadoras organizadas han desarrollado y cómo les ha ido en esas estrategias, lo bueno, lo malo y lo feo, ¿verdad? ¿Qué les ha servido y qué no les ha servido de esas estrategias? Y pues en tercer lugar, elaborar una reflexión teórica a partir de lo concreto sobre el tema que aborde los eslabones de la cadena desde lo local, pero que trascienda hacia lo transnacional. Es decir, como espero les quede claro al final de la presentación, nosotros tenemos gravísimos problemas en muchos ámbitos, pero en el ámbito laboral es uno de ellos, en el ámbito ambiental sin duda también, respecto de los instrumentos y la construcción jurídica que tenemos nosotros para abordar problemas que son transnacionales y que se expresan en una cadena de valor supranacional. Entonces aquí hay algunas ideas que tratan de replantear desde el punto de vista teórico el problema. Muy bien. Ahora,
Este proyecto, como les decía, ha tenido la participación de muchos compañeros y compañeras de ustedes, presentes y anteriores. Aquí se detallan pues algunos, porque con ellos hemos venido generando esta construcción, con horas estudiante, con participación y asistencias, etcétera, etcétera. Así que mi agradecimiento a todos y todas ellas, y por un tiempo también estuvo vinculada al proyecto la profesora Laura Otero Norza, extraordinaria laboralista, investigadora, que hace teletrabajo para esta universidad ahora desde México. Muy bien. Algo muy general, ¿verdad? Relevancia de las cadenas de piña y banano. ¿Por qué estas cadenas? Bueno, por varias cosas. En términos de banano, Costa Rica es el tercer país exportador a nivel mundial de banano. Hay 153 productores, estos son datos aproximados de distintas fuentes, hay aproximadamente 48.000 hectáreas cultivadas, y en principio hay 40.000 empleos directos vinculados a la agroindustria del banano. Y en el caso de la piña, Costa Rica es el primer exportador a nivel planetario. Hay cerca de 170 productores. Cuando digo productores, son de muy diversa naturaleza. Pueden estar las grandes transnacionales o puede haber empresas independientes muy pequeñas. Hay 122 exportadores, no necesariamente los productores son exportadores. Hay 97 plantas empacadoras, hay 40.000 hectáreas cultivadas y hay cerca de 28.000 empleos directos vinculados al sector. Entonces vean la relevancia en términos políticos, económicos, ambientales, sociales, laborales, ¿verdad? Realmente es muy grande. Ahora, en términos de funcionamiento de las cadenas, aquí habría que detallar un par de cosas que es importante entender, y normalmente esta reflexión se pasa de largo. Cuando hablamos de cadenas de valor, obviamente hay diversas denominaciones: cadenas de suministro, cadenas de valor, cadenas. Para los efectos de esta investigación, yo les doy exactamente el mismo tratamiento. Y la cadena de valor, digamos, es ese proceso de producción de bienes y servicios que está vinculado y que culmina normalmente con el banano o con la piña en la mesa de algún europeo o de algún estadounidense en su país. Ahí hay toda una cadena. Históricamente, las grandes cadenas de producción, fundamentalmente en banano, eran cadenas oligopólicas, ¿verdad? Ustedes saben que cuando hay un oligopolio hay poquitas empresas, ¿verdad?, que se distribuyen territorialmente, partes del mercado, etcétera, etcétera, y eso genera, desde el punto de vista económico y social, una serie de problemas específicos. Las cadenas de banano y piña también eran normalmente cadenas oligopólicas, controladas precisamente por estas grandes transnacionales, ¿verdad? Fundamentalmente Chiquita, Del Monte, Dole y Fife, ¿verdad? Eran las grandes empresas que controlaban la cadena de valor. Sin embargo, a partir de lo que se le denominó la guerra del banano, con el proceso de introducción de los mecanismos de la Organización Mundial del Comercio, que fueron liberalizando el comercio, entonces hubo una gran tensión de cuotas de banano, ¿verdad? Para establecer cuotas de banano para los países, y los países europeos empezaron a decir: yo voy a ponerle cuotas de banano para proteger a mis excolonias en general, ¿verdad? En África y en otros lugares. Y eso chocaba, obviamente, con las normas de liberalización del comercio, primero del GATT y luego de la Organización Mundial del Comercio. Eso generó lo que se llamó, entre comillas, la guerra del banano, ¿verdad? Es decir, una gran conflictividad política, económica, ¿verdad?, para liberalizar el mercado. Finalmente se liberalizó el mercado, prácticamente quedó absolutamente libre. Y eso llevó que se mutara de una cadena oligopólica a algo muy extraño que se llama un oligopsonio o una cadena oligopsónica. ¿Qué es eso? Es más o menos lo mismo que un oligopolio, pero cuando el sartén
no lo tiene por el mango la empresa que produce los bienes, sino las empresas que comercializan los bienes. Entonces, ustedes actualmente tienen dos grandes tipos de cadenas de valor. Hay muchas formas de clasificarlo, pero para esta investigación ustedes tienen dos grandes tipos de cadenas de valor. Las cadenas dominadas por los productores, ¿verdad? Tomen ustedes un teléfono celular, ¿verdad? Tomen ustedes de Apple, por ejemplo. Esa cadena está dominada por Apple, ¿verdad? Viene Apple y yo no sé, mi teléfono es un poco viejito, pero no sé por qué modelo irá. Viene el último modelo de Apple y la gente está dispuesta a tirarse de un edificio y pagar lo que sea por el último modelo de ese teléfono, ¿verdad? Y los supermercados luchan para tratar de poner el precio más bajo para que les compren a ellos. Entonces, una cadena dominada, el sartén la tiene por el mango, en ese caso el productor, en ese caso Apple. Pero hay otras cadenas, y la de piña y la de banano pasaron a ser cadenas ya no controladas por los productores, sino por los grandes supermercados, ¿verdad? Obviamente no estamos hablando del chino de la esquina, sino los mega supermercados. Estamos hablando de Aldi, de Bama, de Tesco, de Lidl, de Carrefour, de Asda. Es decir, son grandes supermercados que han ido acaparando los mercados a nivel global. También Walmart, por supuesto, que también se expresan por Asda. Entonces, claro, esos supermercados finalmente vienen y le dicen a los productores de piña y banano, vea, su caja de banano vale tanto, su caja de piña vale tanto. Si no le sirve, ve a ver en qué otro lugar del planeta lo vende, pero eso es lo que yo pago. ¿De acuerdo? De manera que sigue siendo una especie de oligopolio, pero de los supermercados, ya no de los productores, y por eso se le denomina oligopsonio. Ese elemento es fundamental precisamente para lo que vamos a hablar al final de la conversación. Entonces, hay un esquema de producción, si ustedes lo ven ahí, donde sucede esto. Yo sé que está un poco borroso, este trabajo no es hecho por nosotros, es de otras organizaciones, de Oxfam y demás que han venido haciendo, pero hay muchos trabajos en esta dirección. Si ustedes toman el precio total de la piña, de la caja de piña, ¿verdad? Del total de la caja de piña, el 42% se lo deja el comercio al por menor, es decir, esos grandes supermercados. El 42% del valor de la caja. Luego ustedes tienen un 3.7 del proceso de aduanas en el país correspondiente, un 14.3 de los importadores y las empresas de transporte marítimo, ¿verdad? Un casi 5% de los exportadores, que no necesariamente son los productores, un 24,8% que le queda a los productores, ¿verdad? Para su ganancia y para todos los gastos de operación. Y finalmente, ustedes les quedan menos del 10% para salarios, incluidas cargas sociales, ¿verdad? Esto es como funciona el mercado de la piña. Y en el mercado del banano es similar, aunque varía por país. Ustedes tienen más o menos el 40% que se deja el gran supermercado, el comercio, un 10%, el proceso de maduración, eso es que cuando el banano se exporta va verde, digamos, entonces cuando llega al puerto allá hay que someterlo a unos procesos con químicos y temperaturas y demás para que termine su proceso de maduración. Bueno, eso se deja un poquito más del 10%, en el caso de Costa Rica el 8 y pico por ciento de aranceles, envío e importación 18%, todo el proceso aquí está el transporte de nuevo, el proceso de exportación 4%, la producción 10,5% y salarios, incluidas cargas sociales, el 7%, ¿verdad? Entonces, claro, cuando uno ve eso, yo no sé si ustedes han visitado, es un buen ejercicio, ¿verdad? Visitar una plantación de piña de banano, ¿verdad? Para conocer la Costa Rica profunda, ¿verdad? Yo sé que muchas veces cuando uno va para Limón va para las playas o cuando va para el Arenal, ve las piñeras y demás, pero conocer la realidad de esas personas, qué es lo que sucede realmente, es otra Costa Rica, no solo desde el punto de vista laboral, sino también desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista social, etcétera, etcétera.
Y bueno, si uno no comprende este fenómeno de la cadena de valor, pues difícilmente uno va a comprender la complejidad e inclusive entender que por mejor buen corazón que tenga un productor a nivel nacional, tiene que lidiar con esta cadena de valor, con esos costos y demás, ¿verdad? Entonces, es un dato, aunque lo quisiera hacer el empleador local, muchas veces no lo quiere hacer, ¿verdad? De todas maneras, pero aunque lo quisiera hacer, tiene esta realidad. Y esta realidad entonces debemos tomarla en consideración, porque de lo contrario hay una enorme distancia entre lo que pensamos que debe suceder y el ámbito en el que eso que pensamos que debe suceder está sucediendo. Muy bien. Bueno, entonces, permítame un segundo que me salté esto acá, que lo tenía antes. Entonces, esto genera, por ejemplo, en términos salariales, una serie de problemas adicionales. Por ejemplo, ustedes saben que cuando se paga salarios, normalmente se paga salarios por tiempo, ¿verdad? Yo te pago el salario por hora, por día, por semana, por mes y demás, pero también nuestra legislación y otras legislaciones permiten lo que se llama el trabajo a destajo, ¿verdad? Donde yo te pago por una tarea determinada. Piénsenlo en la maquila textil, cuando había maquilas textiles aquí, yo le podía pagar a una persona que elaboraba una camisa por camisa elaborada, por decir algo, ¿verdad? Entonces le pago por pieza. ¿Cómo funciona el mecanismo en la ley? No necesariamente en la práctica. En la ley, ¿cómo funciona? Es que si hay un salario mínimo, pongamos cualquier número, 100,000 colones de salario mínimo, y la persona elabora muchas camisas, y al final del total de camisas llegó a 99,000 colones, el patrono tiene que pagarle los 100,000 colones, que es el salario mínimo. Pero si esa persona llegó a producir tantas camisas que ajustó 150,000 colones en ese ejemplo, entonces el patrono no le puede pagar el salario mínimo, sino que le tiene que pagar lo que elaboró, ¿verdad? Es decir, es un mecanismo para incentivar que digamos la productividad, o también otra forma de decirle esto, a que los trabajadores dejen la vida en la fábrica o en la plantación produciendo más. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Desde el punto de vista de la ingeniería industrial, y en esto han colaborado muchos de los estudiantes que han participado en el trabajo comunal universitario, esto requiere una serie de estudios para entender cuál es el valor que yo le tengo que dar a esa producción de ese bien, ya sea de cada tarea. Por ejemplo, en el banano, la gente que limpia el terreno, que deshija, la gente que aplica los agroquímicos, la gente que embolsa, tal vez ustedes han visto los bananos embolsados, ¿verdad? Para protegerlos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todas estas personas, cada una de esas tareas tiene un valor. Bueno, desde el punto de vista de la ingeniería industrial hay un procedimiento técnico para hacer eso, que tiene que ver con entender cuál es el tiempo medio, ni muy rápido ni muy lento, en el que normalmente, en condiciones normales se hace esa actividad, ¿verdad? Y entonces a partir de esas mediciones que se hacen, así se determina cuál es el valor razonable de esa pieza. Y lo que nosotros hemos encontrado es que eso no funciona así en la práctica. Es decir, una cosa es lo que les enseñan acá en la escuela de ingeniería industrial a los ingenieros e ingenieras industriales, y otra cosa es lo que les piden cuando llegan a la plantación. Cuando llegan a la plantación, lo que les piden es otra cosa. Lo que les dicen, vea, a mí lo que me sobró es esta plata, ¿se acuerdan? De esas tajadas que fueron quedando de piña de banano, me sobró esta plata. Así que yo lo que le pido a usted no es cuánto tengo que pagar yo por esa tarea, sino que usted distribuya más o menos razonablemente ese poquito de plata que es el que a mí me quedó. Entonces, finalmente, ustedes encuentran una definición de tareas que son tremendamente abusivas, agotadoras, en climas terribles, con cambio climático, además cada vez peores, ¿verdad?, etcétera, etcétera, que no obedecen a la técnica de la ingeniería industrial, sino a las necesidades empresariales de que los trabajadores hagan más por menos. Finalmente, digamos, hay una posposición acá. Esto ha sido histórico y en realidad en Costa Rica nunca se ha discutido esto,
Recuerden ustedes, cuando uno visita la Constitución Política y ve la norma sobre salario mínimo, ustedes encontrarán que hay derecho a un salario mínimo. Eso creo que todo el mundo lo sabe. De fijación periódica, dice la Constitución, también todo el mundo lo sabe, que lo hace un órgano técnico. Pero hay dos apellidos en la Constitución. Yo casi que me atrevería a decir que si yo les pregunto a ustedes cuáles apellidos tiene el salario mínimo en la Constitución, difícilmente nos acordamos, porque nunca nos ha importado. El salario mínimo tiene en la Constitución dos objetivos específicos: generar dignidad y bienestar de la persona trabajadora. Y eso requiere identificar cuáles son los criterios para determinar ese salario que te genere dignidad y bienestar. Y hay formas económicas, ¿verdad?, de determinar eso. Pero cada vez que ustedes van a una fijación en el Consejo Nacional de Salarios o en la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público, esos criterios no existen. Si te va muy bien, lo que se hace es decir, la inflación fue de tanto por ciento, te vamos a reconocer de inflación. Se acabó. Entonces vean ustedes que este tipo de funcionamiento desde el punto de vista económico de la cadena de valor hace todavía más difícil y complejo, no solo que no se explote abusivamente en el territorio a los trabajadores que producen la piña y el banano, por esto que les acabo de explicar, sino que además ni siquiera se tomen en consideración cuáles deberían ser los criterios para la determinación del salario mínimo y de las tarifas correspondientes. Bueno, muy bien, ahora, adicionalmente a eso, pues nosotros tenemos una enorme ineficacia normativa. Se expresa en materia ambiental, pero claramente se expresa en materia laboral. Y ahí por diversas razones. En primer lugar, nosotros tenemos una enorme fragmentación de la responsabilidad por la externalización de la producción. ¿Qué quiero decir con eso? Imagínense que la compañera acá sentada es productora de banano. Perfecto, entonces tiene su finca además. Y llega y le dice al profesor: Óscar Hernández, usted tiene una empresita y yo le voy a contratar a usted para que usted asuma esta parte de la producción aquí en mi finca, ¿verdad? Pero resulta ser que don Óscar va a pasar a ser el empleador. La compañera dice: yo con esos trabajadores no tengo nada que ver, ¿verdad? Y don Óscar luego puede subcontratar con el compañero que está allá atrás, ¿verdad? Y entonces imagínense lo que pasa en la zona norte, sobre todo, es que el compañero, además, para bajar costos de producción, ¿qué hace? Va y encuentra a la compañera en Nicaragua y le dice: mira, yo necesito traerme como ganado una cuadrilla de unas 100 personas de nicaragüenses, ¿verdad?, que vengan, ojalá en condición irregular, porque eso me permite no reportarlos a la Seguridad Social y demás. Y vos te especializás en eso. Entonces, en todo ese proceso de externalización de la producción se bajan costos de producción y la compañera inicial dice: yo con ellos no tengo arte ni parte, esos trabajadores y menos los otros todavía, que trajeron ¿de dónde? Nicaragua, yo de eso no sé nada, aunque están trabajando en la finca de la compañera a la par de la cuadrilla de sus trabajadores de planta. La legislación que nosotros tenemos en Costa Rica es terrible al respecto, ¿verdad? Tenemos una regulación muy mala en el artículo 3 del Código de Trabajo que ha permitido precisamente que la compañera se lave las manos con relación a lo que pasa en su finca, ¿verdad? Y eso sucede no solo en el caso de la piña y el banano, sino en todas las áreas de producción, incluido en el sector público, ¿verdad? Cuando muchas veces se subcontratan empresas que vienen y trabajan aquí a la par de otros trabajadores que prestan los mismos servicios que hacen esas empresas que son subcontratadas. Entonces ahí tenemos una fragmentación de la responsabilidad jurídica, a diferencia de lo que otros países han hecho. España, Argentina, Uruguay, Italia antes de Berlusconi, etcétera, ¿verdad? Tenían formas en las que decían: no. El derecho del trabajo fue construido a partir de la realidad, de la primacía de la realidad. Vamos a olvidarnos de esas ficciones jurídicas y esos señores están trabajando en tu finca, así que todos ustedes son responsables solidarios por esos trabajadores y esas trabajadoras. Eso nosotros no lo tenemos o lo tenemos muy mal regulado. Entonces ahí tenemos un problema de ineficacia normativa. Tenemos además mecanismos nacionales e internacionales que no abordan ni pueden abordar las cadenas. ¿Qué quiero decir con eso?
cuando a Pedro o a María le violan flagrantemente sus derechos en una plantación de piña y banano, ¿qué hace? Y tiene que ver qué sucede. Imaginémonos que se corta, se da un machetazo en el brazo, ¿verdad? Y va al INS y el INS le dice, no, pero es que su patrono no me ha mandado el aviso de accidente, entonces yo no la puedo atender, lo siento, váyase. Y cuando consiga el aviso de accidente de su patrono, yo con todo gusto la atiendo. Va y le habla al patrono y le dice, no, mira, mejor una acetaminofén, mientras tanto, anda a la caja, y en la caja le dice, no es un riesgo, y ahí la tienen hasta que la compañera dice, bueno, yo no puedo seguir así, yo tengo bocas que alimentar, después de todo tengo otro brazo, ¿verdad? Y entonces, sigue trabajando. O dice, bueno, a pesar de que yo estoy allá adentro, en la zona norte y demás, bueno, voy a viajar hasta el juzgado de San Carlos, hasta el Ministerio de Trabajo, perdiendo plata además, porque eso nadie me lo paga además, para ver si meto un pleito y al final del pleito, ¿verdad? Entonces, al final, ¿qué sucede? Si esa compañera o ese compañero hicieron eso y ganan, pues eso es como tratar de sacar agua de una canasta que está metida en una piscina. Y esa compañera, la de menos, finalmente, después de varios años, le pudimos tutelar sus derechos, más o menos, tardíamente. Pero el problema sigue para ella o para las otras personas que están ahí, exactamente igual, porque no tenemos un mecanismo nacional, sin hablar de inspección de trabajo. ¿Recuerdan ustedes, espero, el video ese terrible que vimos en una tienda de San José, donde las representantes patronales agarraron a tubazos a 2 trabajadoras, ¿verdad? Bueno, llegó la inspección de trabajo. ¿Qué puede hacer la inspección de trabajo? Absolutamente nada. Cero. No puede hacer nada, jurídicamente hablando. Lo único que puede hacer es, bueno, si determina que hubo una violación laboral, pareciera que la hay, pues enviar el tema a los tribunales, ¿verdad? Más allá de que hay 100 inspectores e inspectoras de trabajo para todo el país en todas las áreas de la producción, ¿verdad? Entonces, y además tenemos mecanismos judiciales que finalmente están viendo este arbolito y no están viendo el bosque, mucho menos la cadena de valor y los problemas que les estaba planteando. Y los mecanismos internacionales que fueron diseñados también tienen ese problema. Es decir, fundamentalmente se habla de OIT o del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pero OIT, si usted lleva y acusa un caso ante OIT, lo que ve es la violación en el país de los convenios y la doctrina de OIT. Nunca va a poder ver la cadena de valor, no puede verla. No fue estructurada a la OIT para otra realidad anterior, cuando lo que competían eran países y empresas en los países. Y el sistema interamericano otro tanto. El sistema interamericano además agréguenle un litigio de entre 10 y 15, 16 años, ¿verdad? Para finalmente llegar y decir, este país está incumpliendo, se le incumplieron estos derechos y les vamos a indemnizar a esa persona, le vamos a tratar de restituir sus derechos y demás, pero el problema sigue exactamente igual. Es decir, lo que estamos diciendo es que los sistemas nacionales e internacionales no fueron diseñados para atender esta nueva realidad que es la cadena de valor transnacional y que tiene esas características, por ejemplo, económicas que les planteaba ahí. Tenemos entonces una normativa e instrumentos por eslabón de la cadena, Si me lo permiten, creo, para ver si la tenía acá. No, más adelante lo debo tener, no importa. ¿Qué quiero decir con eso? Esa cadena de valor, bueno, que se reflejó ahí en cada una de esas tajadas de piña de banano, ¿verdad? El primer eslabón, la producción, ¿verdad? El segundo eslabón, el transporte, ¿verdad? Cuando usted saca la piña o el banano, lo lleva a la planta empacadora o lo lleva a la industria nacional. El banano o la piña que no tiene la calidad para que se la coma el europeo o el gringo, nos la vendemos entre nosotros, se la utilizamos como insumos para jugos, para Gerber, para productos alimenticios, etcétera, etcétera. Entonces ahí se dividen las cadenas, pero digamos en general es producción, transporte, empaquetado, proceso de exportación, ¿verdad? Normalmente APM Terminals y todo lo que implica,
el proceso de transporte marítimo, el proceso de importación, en el caso del banano el proceso de maduración, el transporte interno y la venta en el mayorista, ¿verdad? Cada uno de esos son eslabones de la cadena. Entonces, ustedes tienen normativas e instrumentos diseñados para cada uno de los eslabones, para cada uno de esos eslabones. Ninguno de los instrumentos está diseñado para la cadena. Y además, tras cuernos palos, pasamos de instrumentos comerciales que tenían algún tipo de utilidad, el Sistema General de Preferencias o la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, que era una ley de Estados Unidos, para los que no lo conozcan, que se creó en la época de Reagan, en el pico de la Guerra Fría, que básicamente decía que los países centroamericanos y del Caribe que no tuvieran gobiernos comunistas, así lo dice la ley, podían exportarle buena cantidad de sus productos sin aranceles, sin impuestos, o con aranceles muy bajitos. Cuando llegó Bill Clinton al poder, presionado por los sindicatos de Estados Unidos, se agregó, ojo, no solo que no tengan un gobierno comunista, sino que cumplan ciertos estándares laborales, ¿verdad? Es lo que se denomina la cláusula social. Eso llevó en su momento a que los sindicatos costarricenses demandaran ante el Departamento de Comercio de los Estados Unidos al país por incumplir esa cláusula social que estaba en la ley que estaba siendo aprovechada por los productores nacionales. Eso generó un revuelo enorme, imagínense y demás, pero generó por primera vez la presión suficiente para que se regulara la protección a los representantes de los trabajadores. Estamos hablando del año 1993. La presión fue tan grande que hasta la Sala Constitucional tuvo que emitir una sentencia sin que hubiera cambiado ni una norma diciendo: sí, es cierto, no está regulado en ningún lado en Costa Rica, pero hay protección de fuero sindical. Ustedes no pueden despedir libremente. La sentencia 5000 del año 93 y luego la reforma que se hizo al Código de Trabajo. Entonces, había instrumentos que mal que bien, en algunas coyunturas, podían generar la presión suficiente para que un determinado país cumpliera los derechos humanos, ¿verdad? Pero de eso mutamos a los tratados de libre comercio. Y los tratados de libre comercio son una burla, por lo menos en términos laborales y ambientales. Muchos participamos en la discusión, sobre todo el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos con Centroamérica y República Dominicana, y dijimos lo que iba a pasar y desgraciadamente, tengo que decirles que acertamos. ¿Verdad? Dentro de las cosas que dijimos era que se estaba burlando, que se estaba engañando a la gente con el capítulo laboral. Nadie ha utilizado el capítulo laboral, o quiero decir casi nadie, para demandar el incumplimiento de los derechos laborales que están ahí, por una serie de elementos que ahora no vienen al caso, lo podríamos discutir después si ustedes quieren. Pero el único país que demandó por violación de la libertad sindical establecida en el capítulo laboral del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos fue Guatemala, donde unos trabajadores se organizaron en sindical y los despidieron masivamente a todos. Los demandaron. ¿Qué dijo el panel arbitral? ¿Qué dijo el panel arbitral? Sí, en efecto, aquí hay una violación flagrante a la libertad sindical. La libertad sindical está en el capítulo laboral y eso implicaría una violación al Tratado de Libre Comercio, solo que esos despidos no afectaron el comercio entre los países. Y por lo tanto, no hay violación del Tratado de Libre Comercio, ¿verdad? Entonces, esa primera etapa donde con el tema de la inclusión de los capítulos sociales y ambientales en los tratados de libre comercio, se trataba de vincular el tema de cómo se produce con el comercio, pues ha quedado básicamente en absolutamente nada. Frente a eso, sobre todo el sector bananero, en Costa Rica ha desarrollado una serie de estrategias sindicales. Creó una red sindical transnacional que se llama Coordinadora Latinoamericana de Sindicatos Bananeros en 1993, con una serie de sindicatos, ustedes los tienen ahí, varios sindicatos, 4 históricos, uno que se agregó ahora, sindicatos del sector privado de piña y de banano en Costa Rica, ¿verdad?
en Panamá, en Guatemala, en Honduras, Nicaragua, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. Y a partir de eso empezaron a desarrollar conferencias conjuntas para colocar la problemática vinculada a todo este tema que decíamos de la guerra del banano, de la determinación de los precios, de todo este tipo de cosas, y planteando básicamente, y lograron generar la idea de que estábamos en lo que normalmente se ha denominado la carrera hacia el fondo, ¿verdad? De competir a base de tener cada vez peores estándares sociales, laborales y ambientales, ¿verdad? Y su relación con los precios de la caja de banano y la caja de piña, en este caso. Este elemento es fundamental. Y además empezaron a plantear la idea de la producción y el comercio sostenible. Entonces, ¿qué sucedió a partir de eso? Se hicieron alianzas con sindicatos europeos, con ONGs europeas, Banana Link, Euroban y demás, y empezó un proceso con la interlocución de los gobiernos y se hicieron acciones mediáticas. Por ejemplo, no me acuerdo si fue a Del Monte o a Chiquita, fueron y le pusieron 1 tonelada de banano podrido en sus oficinas centrales, no me acuerdo si en París o en Inglaterra y demás. Entonces, se empezó a mover la cosa y empezó a generarse presión. Pero, de nuevo, ¿verdad? Como dicen, la vida tiene más imaginación que uno, ¿verdad? Y entonces eso que había arrancado de ese lugar pasó de esa idea del comercio justo al tema de las certificaciones de calidad, que es lo que tenemos hoy día. ¿Cuál es el problema con las certificaciones de calidad? ISO 9001, ISO 14001, la SA, Global Gap, etcétera, todas funcionan en piña, en banano, pero ¿cuál es el tema? Ahí ustedes tienen varios organismos, organizaciones que participan en cualquier proceso de certificación. El organismo internacional o regional, que es el que crea la norma. ISO se llama así por International Standard Organization, ¿verdad? Es una organización que dice, bueno, la norma técnica es esta, ¿verdad? Muy bien. Hay una empresa certificadora que es acreditada, ¿verdad? Que dice, ok, esta es la que va a certificar. Luego hay una empresa auditora contratada por la empresa certificadora que es la que te manda, ¿verdad? Vos decís, vea, a mí el supermercado tal en Europa o en Estados Unidos me está exigiendo esta certificación de calidad para que yo corrobore que no tengo trabajo infantil, discriminación, trabajo forzoso, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces yo necesito la certificación, entonces viene la empresa auditora y me certifica, ¿verdad? Y luego la empresa productora, que soy yo en ese caso, que estoy pidiendo la certificación. ¿Cuál es el problema ahí? El problema es que el sistema tiene una relación de codependencia, es decir, las empresas certificadoras compiten en el mercado, es decir, yo no quiero que la certificadora de Oscar ni la de Miguel sean las que certifiquen, sino que la mía, ¿verdad? Y entonces las empresas productoras que necesitan la certificación para ser competitivas en el mercado, nos tienen presos, porque entonces viene don Oscar, hace la auditoría y dice, no te puedo certificar, lo que está pasando en tu finca es terrible, no te puedo certificar, vos tendrías que corregir esto y esto y esto. Y entonces, si me estás certificando a mí, yo llego y le digo, ¿de verdad no me vas a certificar, Oscar? Qué vaina, ¿verdad? Es que vieras que la de Miguel sí me certifica. ¿Cómo hiciéramos? Viera que yo tengo mucho interés en que me certifiquen. Y entonces, don Oscar, ¿qué hace? Bueno, no, pero tampoco hay que hacer, ya sé qué hacer, te doy la certificación y te doy un plan remedial. Muchas gracias, don Oscar, yo lo meto en la gaveta y le mando la certificación al supermercado que dice, ahí está, hay una certificadora que dice que todo está en orden. Y las denuncias han sido terribles, por ejemplo, de Rainforest Alliance, ¿verdad? Donde ha certificado producción orgánica en Europa. Nosotros somos el primer consumidor de agroquímicos a nivel planetario. Planetario. Piénsenlo bien la próxima vez que se coman una piña de un banano. Entonces, frente a eso, ha habido además problemas políticos. Y les tomo un caso acá.
estas alianzas sindicales empiezan a presionar con los aliados europeos, decir, vea cómo es posible que Rainforest Alliance haga esto, vea lo que pasa aquí, le mando la prueba, el denuncio ante los consumidores de ese supermercado, de Lidl, de Aldi, de lo que sea. Entonces empieza a generar la presión, y entonces empiezan a presionar al Rainforest Alliance. Y supongamos que es la certificadora de Oscar y le dicen, ya muchacho, ¿qué es lo que está certificando? Pongámonos las pilas. Entonces Rainforest Alliance viene en determinado momento y toma una empresa que se llama Córcega, ¿verdad? Y le dice, sí, yo estoy revisando y la verdad es que te revoco la certificación. Te revoco la certificación. Y su representante, don Antonio Álvarez de Santi, mete un recurso de amparo en contra de la certificadora, por haber revocado la certificación. Yo no soy constitucionalista, ¿verdad? Don Oscar sí lo es, pero yo ahí problema constitucional, francamente, no veo. Es un problema contractual entre privados. Bueno, la Sala Constitucional declaró con lugar el amparo por mayoría, con un voto salvado muy duro de una magistrada diciendo que es lo que estamos haciendo nosotros. Pero en el hipotético caso de que luego de esa presión llegue a funcionar, tenemos finalmente votos como el de la Sala Constitucional, que declara con lugar el amparo en contra de Rainforest Alliance, de una empresa privada, por haber revocado la certificación porque determinó en su auditoría que la empresa está violentando la certificación, ¿verdad? Entonces, pues obviamente eso genera enormes críticas, ¿verdad? Las normas que se evalúan no responden a los intereses de las personas trabajadoras, sino que responden directamente a un mercado, ¿verdad? Y pasan a ser un checklist, check, 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 que eso es lo que funciona, es un requisito más, es como presentar un papel de aduana, ¿verdad? Ahí está, ya aquí está la certificación, listo, pase, véndame en el supermercado, ¿verdad? Muy bien, etcétera. Y finalmente, las certificaciones no cambian la realidad de las personas. Decirlo, vayan a las plantaciones de piña o de banano, vayan, las que están certificadas, y pregúntenle a las personas, hombres y mujeres que trabajan ahí, si su vida cambia con esas certificaciones. Muy bien, entonces, ante eso, ¿qué se empezó a hacer? A suscribir acuerdos marco internacionales. Estos normalmente se les conoce como AMIs, Acuerdo Marco Internacional, que hace que los sindicatos traten de presionar a esos supermercados y los supermercados presionan a las grandes empresas, a las grandes transnacionales para firmar un acuerdo. Entonces, en el caso costarricense, ¿verdad? Hay un acuerdo Huita, Colsiva y Chiquita Brands, ¿verdad? Y hay acuerdos a nivel local del sindicato Citras del 98 y la coordinadora de sindicatos bananeros en el 2007 con Chiquita Brands. Pero el problema es que estos acuerdos marco internacionales hasta ahora, y aquí digamos lo principal de esta investigación, lo que vamos a hablar al final, hasta ahora han sido lo que normalmente conocemos como soft law, ¿verdad? Es decir, yo empresa transnacional firmo un convenio con vos en que digo que yo me voy a controlar a mí mismo. ¿Y saben qué me pasa si incumplo ese acuerdo que suscribí? Me sigo controlando. Me trato de controlar mejor. No pasa absolutamente nada. Entonces, claro, ¿cuáles han sido los efectos, digamos, de todas estas estrategias sindicales hasta ahora? Bueno, una articulación sindical a nivel nacional, a nivel regional, se han desarrollado alianzas estratégicas con sindicatos europeos, con ONGs europeas, y se ha generado ese sentido común, ciertamente, donde se ha posicionado el problema de tener la carrera hacia el fondo y la relación que existe entre lo que le sucede en la vida a las personas en la plantación con los precios que se fijaron allá en el supermercado. No es suficiente, pero es bastante. ¿Ok?
¿Cuáles han sido los impactos? Impactos muy limitados, ¿verdad? Precisamente porque tenemos ámbitos oligopólicos y oligopsónicos hostiles a que se cumplan los derechos humanos fundamentales de las personas. Las denuncias no logran impactar el problema principal, la canalización se hace por medio de esas certificaciones que no tienen ningún resultado concreto y los acuerdos marco son insuficientes. Se terminó creando inclusive a solicitud de los sindicatos lo que se denomina el Foro Mundial Bananero, donde están sentados los productores, los supermercados, la FAO, la OIT, etcétera, etcétera, ¿verdad?, para generar diálogo, pero finalmente no se aterriza en ese diálogo, y mucho menos en lo que tiene que ver con el salario digno. Siendo eso así, ¿qué análisis podemos hacer con lo que tenemos hasta ahora? Bueno, aquí hay varias cosas que nos dicen, que nos señalan oportunidades, límites y dificultades, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué tenemos en términos de oportunidades? Hay una oportunidad que tiene que ver con entender la cadena y las relaciones de poder que se expresan en esa cadena. Eso es fundamental, ¿verdad? Para los que no hacemos derecho desde la norma y creemos que el derecho está vinculado a las relaciones de poder en un lugar y tiempo determinado, entender las relaciones de poder es fundamental, ¿verdad? Y ahí nosotros tenemos una primera oportunidad, que es que antes teníamos una cadena con un único polo de poder, la empresa transnacional. Ahora tenemos dos polos de poder, los supermercados y los productores, que normalmente pueden estar alineados en intereses, pero esos intereses pueden entrar en contradicción. Eso es una oportunidad, es una posibilidad. Tenemos además la fragmentación vertical y horizontal que decíamos, y aquí hay un elemento fundamental. Bueno, este es más o menos una esquematización, la que les estaba diciendo, de acá donde ustedes tienen la plantación, el transporte, la exportación, el transporte marítimo, la importación, el transporte y finalmente la comercialización, los supermercados. Esta es toda la cadena de valor, pero además ustedes tienen aquí de la plantación filiales afuera, ¿verdad? Adicionalmente los contratistas, subcontratistas, intermediarios, proveedores, cuando es una filial grupo de la empresa. Entonces ahí tenemos un problema importante, que es la fragmentación vertical y horizontal de la responsabilidad, y además algo que es fundamental desde el punto de vista teórico. Desde el punto de vista del derecho del trabajo, históricamente se planteó que el corazón del problema es la subordinación jurídica. Cuando le preguntan a uno, vea, ¿esta persona tiene una relación laboral o no tiene una relación laboral? Hay tres elementos que normalmente se plantean. Es una prestación personalísima, ¿verdad? Yo le digo a Miguel, mira, no llego hoy, va a llegar mi primo, mi hermano o un amigo o un conocido a hacer mi trabajo, y si Miguel me dice, no hay ningún problema, es que ahí no hay una relación personalísima. Cuando hay una relación laboral, Miguel me va a decir, no, ¿cómo? ¿Cuál? Yo te contraté a vos, ¿verdad? Hay un pago de una remuneración periódica, pero lo fundamental siempre ha sido la subordinación jurídica, ¿verdad? El reconocimiento, como decía Korsch, alemán de principios del siglo pasado, que cuando el trabajador cruza la puerta de la fábrica queda sometido a las leyes de su amo y señor, a su dirección, ¿verdad? Normalmente eso se ha parafraseado de que la democracia termina en la puerta de la fábrica o de la puerta de la empresa. Bueno, esa subordinación jurídica es la que de repente dice, no, compañera, yo la voy a sancionar a usted porque está haciendo mal su trabajo, compañero, su trabajo lo tiene que hacer de esta o esta manera, etcétera, 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 ¿verdad? ¿Por qué se construyó así? El derecho del trabajo se construyó en el tránsito del constitucionalismo clásico al constitucionalismo social. En el constitucionalismo clásico, que era el que venía de la Revolución Francesa, con el que se desarrolló el Código Civil, etcétera, etcétera, lo que decía es que todos somos igualiticos. Vamos a ver, después de la Revolución Francesa, los que eran igualiticos eran los hombres blancos con propiedades, ¿verdad?
Cuando Lim de Gauche decidió decir, bueno, y las mujeres revolucionarias que pelean a la guillotina por antirrevolucionaria, ¿verdad? Y ni hablar Francia, los negros, ¿verdad? Francia esclavista histórica, ¿verdad? En África, además, es decir, no, todos somos iguales, pero hay unos más iguales que otros. Pero el paradigma se hizo de esa manera. Entonces, ese niño de 6 años podía en igualdad de condiciones negociar sus condiciones de trabajo con el dueño de la mina. Y entonces aceptaba libremente 16 o 18 horas de trabajo en condiciones inhumanas en una mina. Todo eso fue el siglo XIX, hasta que la cosa explotó, obviamente. Y pasamos a reconocer, cosa que decimos ahora muy fácil, se dice fácil, pero se hizo muy complejo, con millones de muertos, ¿verdad?, que la discriminación está en tratar de forma igual a los desiguales. Eso lo logró, la punta de lanza fue el derecho del trabajo. Y luego, obviamente, se ha esparcido el reconocer otras desigualdades, desigualdades de género, desigualdades étnicas, etcétera, etcétera, pero esa fue la punta de lanza. Entonces ahí se construyó el derecho del trabajo y se volvió a ver el fenómeno del trabajo, pero entonces lo que se planteó es lo fundamental para los trabajadores, ¿qué era? ¿La subordinación jurídica? No, no. Lo fundamental era, como diría Karl Marx en su momento, la apropiación de la plusvalía por la empresa. Eso era lo central en el siglo XIX. ¿A qué nos referimos con la plusvalía? ¿Cómo lo explicaba Marx en su momento? Marx lo que decía es, vea, cuando usted va a trabajar, a usted no le pagan el valor de su trabajo, le pagan las horas trabajadas, pero eso es muy distinto. ¿Cómo se determina el valor de una cosa? Una manzana. Bueno, cuando usted le pone precio a todos los insumos que lograron generar esa manzana. Eso es lo que vale la manzana, ¿de acuerdo? Cuando usted se va al trabajo, el trabajo que vendemos, todos los que somos obreros, aunque seamos de cuello blanco, que solo no tenemos capital, lo único que poseemos es nuestra fuerza de trabajo, que vendemos en el mercado de trabajo, ¿verdad? Así sea una universidad o así sea una piñera, yo vendo mi fuerza de trabajo. Entonces, el bien es la fuerza de trabajo. Entonces, Marx, ¿qué decía? ¿Cuánto vale esa fuerza de trabajo? No son las horas trabajadas, no, es la sumatoria de todos los insumos que hace que yo tenga esa fuerza de trabajo que vendo. Ese es el valor del trabajo, igual que con la manzana. Pero eso no me lo pagan. A mí me pagan las horas de trabajo. Entre el valor de mi fuerza de trabajo y las horas trabajadas hay un gap, hay una diferencia. Eso, en Marx, se llama plusvalía. ¿Qué se lo deja a quién? El empleador, que no te está pagando el valor de trabajo. Por supuesto que Marx no podía hacerlo, era hijo de su tiempo, no podemos pedirle a Marx que Engels tenía un poquito más, pero Marx no tenía perspectiva de género, no podía tenerla. Pero las economistas neomarxistas, feministas actuales dicen, bueno, dentro de los elementos necesarios para generar la fuerza de trabajo, como dice Nancy Folber, está el trabajo reproductivo. Está el trabajo reproductivo. Es decir, para yo poder estar sentado acá, yo necesito haber dormido, haber comido, que mis 2 hijas estén en la escuela, el transporte, todo eso genera mi fuerza de trabajo, me permiten a mí generar mi fuerza de trabajo. Ahí hay otra parte de la plusvalía que no se reconoce y que se aprecia y que se apropia, porque además es trabajo ni siquiera remunerado, normalmente asumido de manera inequitativa por mujeres, ¿verdad? Por mujeres. La mujer es la que plancha, la que cocina, la que lava la ropa, la que todo, ¿verdad? Y la que me permite a mí generar la fuerza de trabajo, ¿verdad? Ese trabajo, si lo hace una mujer no remuneradamente, entonces genera un valor que por dicha ya se viene planteando en términos de reconocimiento de lo que significa eso, en términos del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Es enorme lo que significa eso en términos de valor, pero eso es apropiado gratis, gratis. Bueno,
¿Qué sucede? ¿Por qué les digo esto? Bueno, en el siglo XIX, eso era lo que les interesaba a los trabajadores y trabajadoras, los términos de intercambio. Me están pagando solo las horas de trabajo y no el valor de mi trabajo. Pero cuando se construyó el derecho del trabajo, se construyó a partir de la subordinación, no a partir de la ajenidad, que era lo central. ¿Por qué? Porque en aquella época se suponía que si yo estoy en una relación de subordinación con Miguel, pues Miguel se está apropiando de mi plusvalía. Entonces lo que interesaba era ver la subordinación. Hoy no, vean este esquema acá. ¿Dónde está la apropiación de la plusvalía? Y a lo largo de toda la cadena. El supermercado se dejó el 42% del valor del banano y piña que yo produje, o que produjeron los trabajadores y trabajadoras en plantaciones. Y eso a lo largo de la cadena en términos verticales y horizontales por medio de la externalización de los contratistas, subcontratistas y demás. Entonces eso genera una enorme tensión y un problema teórico desde el punto de vista del derecho del trabajo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos nuevos elementos muy interesantes que abren en este momento una ventana de oportunidad muy importante. Primer elemento, el fenómeno de la responsabilidad compartida. Todas estas, que son el clúster bananero ecuatoriano, Augura, Bama, Corbana en Costa Rica, Provana, PIP, es decir, todo el sector bananero latinoamericano, emite este comunicado de prensa ante la decisión de Aldi, que es uno de esos oligopolios, el principal probablemente en Alemania, de reducir el precio que paga el productor por la caja de banano, que dice lo siguiente: consideramos esencial que toda la cadena de valor sea sustentable económica, social y medioambientalmente, y para ello es necesario implantar la responsabilidad compartida efectiva, que redistribuya los costes asociados a la sustentabilidad entre todos los actores de la cadena. Es necesario que se desarrolle legislación en este ámbito para evitar actuaciones como las de Aldi, que únicamente menosprecian la labor del productor. Entonces vean la oportunidad acá. Como ya el sartén no lo tienen los productores, sino los supermercados, los productores están diciendo, usted tiene que darnos mejores precios, porque entonces, si no me da mejores precios, yo ni siquiera voy a poder certificarme ante Rainforest Alliance, con todas las limitaciones que tiene. Ni siquiera eso, ¿verdad? Esto es una segunda oportunidad. Recuerdan, hay dos polos de poder que pueden entrar en conflicto, y aquí hay claramente un conflicto que demanda mejores condiciones de intercambio. Y en segundo lugar, las leyes de compliance europeas o de diligencia debida. No sé si ustedes las conocen. Este vendría a ser una especie de esquema de las leyes de compliance, ¿verdad? Donde los estados aprueban leyes de compliance. Primero hubo la OCDE, la Unión Europea, la OIT, Naciones Unidas, directrices relacionadas con las empresas transnacionales y el deber de diligencia que tiene que haber de esas empresas a lo largo de toda la cadena, primero por el tema de corrupción y lavado, ¿verdad? Pero luego en otros temas, y ahora está cayendo al tema laboral y ambiental, ¿ok? Ustedes tienen a los supermercados, que son los que definen los precios, y a los productores y comercializadores, que son los que demandan esa responsabilidad compartida. Entonces aquí hay una oportunidad. La OCDE, que dice, bueno, que esas leyes de compliance o estos mecanismos de compliance deben crear mecanismos para que los trabajadores planteen sus quejas. La Unión Europea, un procedimiento de tramitación de denuncias ante inquietudes ilegítimas. La ley alemana, procedimiento interno de quejas para señalar riesgo interno de la cadena de valor. Para señalar riesgos al ambiente y violaciones a los derechos humanos, donde por supuesto también están los laborales. La OCDE se enfoca más en la reparación del daño. La Unión Europea define la actuación, dice que los miembros deben definir según la naturaleza y nivel, y la ONU aborda tanto la reparación como sanciones administrativas como multas y demás.
Y luego ustedes tienen varias normas, aquí hay solo algunas. Alemania establece multas, establece incluso la exclusión de participar en procedimientos de adjudicación en contratos públicos en Alemania. La ley francesa, multas entre 10 y 30 millones de euros. La noruega, prohibiciones y órdenes judiciales para garantizar el cumplimiento. Multa, reincidencia si hay en el cobro de una tarifa por infracción, etcétera, etcétera. A partir de todo ese trabajo que se ha venido haciendo de colocar la idea de esta carrera hacia el fondo, etcétera, etcétera, entonces la Unión Europea, la OCDE, la OIT, Naciones Unidas han empezado a generar esas directrices que sí han empezado a concretar en leyes europeas vigentes en varios países europeos. Eso genera una enorme oportunidad. Perdón, aquí lo que les decía. Esto, en lo que hemos trabajado, uno puede hablar de la doctrina del compliance, que se puede conceptualizar como un procedimiento interrelacionado de identificación, prevención y mitigación de riesgos y daños a los derechos humanos a lo largo de la cadena de valor, tanto vertical como horizontal. ¿Cuál alcance tiene? Normalmente a las empresas grandes, al poder económico, que tienen poder económico y que tienen una cantidad de empleados. Es decir, esto va para los grandotes, pero su obligación es de velar por lo que pasa en toda la cadena. ¿Qué pasa con el contratista en Medio Queso o en Pital de San Carlos? ¿Dónde empieza la cadena? ¿Ok? Las obligaciones de desarrollar una política interna de la cadena, identificar efectos adversos, atribuirlos a las empresas, mitigar los efectos causados, minimizar su alcance y monitorear la efectividad de las políticas. Entonces, esto ciertamente genera desafíos, ¿verdad? ¿Cuál es la extensión, verdad, que va a tener esa responsabilidad? ¿Es solo para la empresa transnacional y su filial, o también para los contratistas, subcontratistas, el intermediario, etcétera, 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 verdad? ¿Va a prevalecer el principio general de cuidado, o yo voy a pagar por los desastres que hice? Nada más. ¿Se va a incluir a las partes interesadas o no? Es decir, los trabajadores y las trabajadoras deberían tener una voz en esos procedimientos y en esas quejas. O las comunidades, ustedes han visto estas escuelas fumigadas con agroquímicos donde los niños tienen intoxicaciones. ¿Deberían tener una voz en esos procedimientos o no? Los procedimientos de aplicación y fiscalización y las reparaciones efectivas. Pero esta es una discusión en marcha, esta es la discusión en marcha en este momento en Europa en esta materia. Voy terminando. Entonces esto genera lo que algún autor, Wilfredo Sanguinetti, ha llamado un nuevo marco, el derecho transnacional del trabajo, un nuevo derecho del trabajo, derecho transnacional del trabajo. Y entonces ahí hay varias cosas interesantes. Ese derecho transnacional del trabajo lo que busca es precisamente extender la responsabilidad, tanto a nivel vertical como horizontal en la cadena, incluyendo al empleador complejo, los grupos económicos, los socios, los representantes, etcétera. Entonces aquí hay varios temas que se vinculan, desde el levantamiento del velo en sociedades, ¿verdad?, hasta, digamos, las relaciones comerciales en los eslabones de la cadena. ¿Cuál es el fundamento? ¿En qué se fundamenta? Bueno, yo creo que ha quedado bastante claro, en que hay una apropiación de la plusvalía de esos trabajadores de la plantación de piña y de banano a lo largo de toda la cadena, en términos verticales y horizontales. Hay una creación de riesgo. Cuando esa persona tiene un cáncer por un agroquímico, cuando esa persona cae muerta o se le licúan los riñones porque está trabajando a una temperatura exagerada y tiene un golpe térmico de calor, cuando se genera un machetazo, cuando etcétera, etcétera, eso se da porque la cadena de valor, toda la empresa que ahora está fragmentada, creó un riesgo. Cuando ustedes se van a los seguros sociales, ustedes tienen el sistema de salud, de pensiones, que es de contribución tripartita, pero en los riesgos de trabajo el único que contribuye es el empleador. ¿Por qué?
Porque históricamente, desde Bismarck para acá, se entiende que es el empleador el que genera el riesgo. Y por lo tanto tiene una responsabilidad objetiva. No tengo que demostrar que el empleador, vea, yo tengo una trabajadora, tengo 2 trabajadoras en casa. Si yo les digo, vea, tenga cuidado, usted va a cortar ese palo, no lo haga así, aquí están los mecanismos de protección, etcétera, y el chavalo lo hace mal y se lastima, yo soy responsable objetivamente. Y por eso es que incluso lo puedo despedir si no sigue las normas de salud ocupacional. Pero yo soy responsable objetivo. ¿Por qué? Porque yo quiero el riesgo. Así sea un bufete, así sea una plantación de piña, así sea lo que sea. Yo quiero el riesgo y por lo tanto soy responsable objetivamente. Debe además, desde el punto de vista del derecho del trabajo, prevalecer la realidad sobre las ficciones jurídicas, que es lo que hemos tenido en los últimos tiempos. Una disputa, hablábamos del paradigma clásico constitucional que fue reemplazado por el paradigma del constitucionalismo social. Hoy día tenemos una disputa de 2 paradigmas constitucionales. El paradigma de los derechos humanos, con base en los principios de progresividad y regresividad, y el enfoque económico del derecho. Esa es la disputa actual que se está expresando en la jurisprudencia de la Sala Constitucional. Ojo, cuando ustedes tienen el paradigma de los derechos humanos, ¿qué es lo que tienen? ¿Por qué, diría Cárcova, extraordinario filósofo del derecho argentino recién fallecido? Tuve el honor de llevar clases con él y nos decía, vea, cuando una constitución dice que todos somos iguales, lo que está atestiguando ¿qué es? Que no somos iguales. Por eso tiene que decirlo la Constitución, porque no somos iguales. Si fuéramos iguales no habría necesidad de ponerlo en la Constitución. Cuando el paradigma de derechos humanos plantea el principio de progresividad y no regresividad, ¿por qué lo hace? Porque en cualquier momento los derechos humanos pueden ir para atrás. 11 de septiembre del 2001, lo que un mes antes era tortura, pasó a ser, avalado por la Corte Suprema de los Estados Unidos, interrogatorios a profundidad, enhanced interrogation. Entonces yo te puedo agarrar a vos en un aeropuerto en Miami, mandarte a un hueco si te va bien a Guantánamo, si no en algún otro lado, torturarte, pero ahora ya no le digo tortura, sino que someterte a waterboarding, a todo eso, por décadas sin abrirte un debido proceso, nunca acusarte, y eso no te viola los derechos humanos, según la Corte Suprema de los Estados Unidos. Entonces, ¿por qué ese paradigma constitucional plantea el principio de progresividad y no regresividad? Porque en cualquier momento los derechos humanos pueden ir para atrás. Versus el otro paradigma que está en disputa, que es el enfoque económico del derecho. Tiene expresiones muy concretas en votos de la Sala Constitucional. Cuando en la Ley Marco de Empleo Público se dice, bueno, ¿cómo es posible que la Ley Marco de Empleo Público establezca el congelamiento salarial, en algunos casos por 20, por 27 años, por 19 años a empleados públicos, para un mismo puesto, y otros no van a tener ese congelamiento porque entran con el salario global? ¿Eso no sería discriminatorio? ¿Ustedes saben qué resolvió la Sala Constitucional? Claro que sería discriminatorio, por supuesto. Sería absolutamente inaceptable, a menos que haya un principio constitucional superior que permita esa discriminación. ¿Saben cuál es ese principio constitucional superior? Según la Sala Constitucional, el equilibrio fiscal. Es el enfoque económico del derecho. Sí, los derechos humanos, muy bien, si hay plata. Si no hay plata, yo te puedo violar cualquier derecho humano fundamental. Esa es la última consecuencia. Esa es la disputa de paradigmas constitucionales. Uno nos lleva al constitucionalismo clásico, neoliberal, en aquel momento era liberal, ahora neoliberal, y el otro lo que trata de hacer es de defender y progresar en la ruta del constitucionalismo social. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el constitucionalismo clásico y en el enfoque económico del derecho y lo que ha venido sucediendo en las cadenas, lo que prevalece que son las ficciones jurídicas. Las ficciones jurídicas.
No, es que aquel compañero tiene una sociedad, no, yo tengo una empresa de responsabilidad limitada, no, yo soy otra empresa, son personas jurídicas distintas, entonces no tienen responsabilidad. Mientras que el derecho del trabajo se construyó a partir del fenómeno real, de lo que pasa en la vida de la gente, de lo que pasa en las condiciones de trabajo. Y el constitucionalismo clásico no tuvo más remedio que reconocer eso. Vean, la huelga era un delito, primero con pena de muerte, y luego fue un delito en todos los códigos penales, en Inglaterra, en Francia, etcétera, etcétera. Hoy es un derecho humano fundamental. ¿Y cómo se consiguió ese derecho humano fundamental? Ejerciendo el delito. Ejerciendo el delito de huelga. Y se transformó ahora en un derecho humano fundamental. ¿Por qué? Porque la realidad social rebasó las ficciones jurídicas. No había un problema social específico como lo hay ahora. Detrás de lo que sucede en estas cadenas de valor de piña y banano, hay pauperización. Vean los indicadores sociales, económicos, de desigualdad, de pobreza, de desempleo, en la zona del Caribe, en la zona sur y en la zona norte. No tiene relación con esto, con la piña del banano. Estamos hablando de miles de personas vinculadas cada vez más al narcotráfico porque no tienen ninguna opción de nada. Y después nos asustamos de lo que está pasando. Entonces, cuando nosotros decimos que la realidad social tiene que prevalecer sobre las ficciones jurídicas, lo que estamos hablando es de esa pugna en los paradigmas constitucionales, y finalmente lo que justifica este tipo de enfoque es la cohesión social, si nosotros queremos tener un país cohesionado socialmente o no. Entonces, finalmente, lo que se plantea aquí es la obligación de prevenir, de mitigar, de remediar, de reparar, de hacer transparentes las relaciones comerciales en las cadenas, y pasar del autocontrol de las empresas al control externo, es decir, del soft law al hard law. ¿Ok? ¿Por medio de qué? Precisamente, esto no lo voy a hacer ahora, pero precisamente por lo que uno podría decir, este tránsito de la visión empresarial vía certificaciones y procesos nacionales, de soft law y procesos ineficaces, a mecanismos de tutela a lo largo de la cadena, que ya no son una quimera, están mandatados por las leyes aprobadas en Europa, que hacen que se vincule la realidad con la cadena, con el poder, con el polo dominante que es el supermercado, y por medio del hard law con extensión de responsabilidad, es decir, con mecanismos concretos para tutelar, para mitigar, para sancionar y para reparar en esos mecanismos que son ordenados por las leyes de diligencia debida o de compliance. Y por lo que podríamos denominar AMIs o acuerdos marco internacionales de nuevo tipo. ¿Qué quiero decir con nuevo tipo? Yo no sé si ustedes reconocen esa foto o si lo oyeron. Este es el Rana Plaza en Bangladesh. El Rana Plaza en Bangladesh hace ya varios años era una maquila textil en condiciones espantosas, terribles, donde se hacían prendas de vestir que luego se vendían en la Fifth Avenue en Nueva York o en París o en donde sea por precios carísimos para las mejores marcas del mundo. Ya había sido denunciado, había trabajo forzoso, había trabajo infantil, había discriminación, había castigos físicos, por supuesto violaciones a la libertad sindical, persona organizada, persona despedida o disciplinada, ¿verdad? Y había además problemas de salud ocupacional, incluyendo la infraestructura, hasta que la infraestructura se derrumbó y mató a más de 1000 personas. Eso generó que las empresas, en ese caso las empresas textiles, que son las que tienen en esa cadena de valor el sartén por el mango, que tuvieran que empezar a negociar acuerdos marco internacionales de nuevo tipo. Y esos nuevos marcos se han empezado a vincular precisamente con toda esta discusión de compliance o debida diligencia. De forma tal que
precisamente lo que estamos planteando, y cuando digo estamos planteando, no solo obviamente en un proyectito de investigación como el nuestro acá, sino que en alianza con otras universidades, otros sindicatos, otras alianzas sindicales, otras ONGs, etcétera, de cara a esta discusión, en que esto tiene que materializarse en acuerdos marco de nuevo tipo, que son los que van a materializar las leyes de compliance en la cadena concreta. ¿Cómo? Estableciendo qué es lo que vamos a tutelar: derechos fundamentales de OIT, los derechos humanos, el trabajo decente, el salario digno, no el salario mínimo, el salario digno, que es lo que manda la Constitución, ¿verdad? La prevención y la gestión de riesgos, ¿verdad? Establecer aspectos sobre la vigilancia y la responsabilidad de toda la cadena, ¿verdad? Pasando de la responsabilidad subjetiva y diferenciada por esas ficciones jurídicas a una responsabilidad objetiva de toda la cadena, ¿verdad? Con una reparación integral de daño y una restitución de derechos, articulando los contratos comerciales de las empresas que le venden o que colocan sus productos en los supermercados con los acuerdos marco internacionales, y además vinculando lo que se negocia en los acuerdos marco en las negociaciones colectivas, sí, en las convenciones colectivas de trabajo, en lo local, para que esto otra vez no vuelva a quedar allá en Europa. No, la forma de aterrizar el acuerdo marco internacional es en la negociación colectiva concreta en las plantaciones, para que pase algo en la vida de la gente, ¿verdad? Y además procedimientos de solución de conflictos colectivos que permitan que las organizaciones sindicales de trabajadores participen en esos procesos con mecanismos como los de juntas de disputa, ¿verdad?, que permiten una interlocución entre las partes, con conciliaciones, con arbitrajes internacionales, que serían los que podrían resolver lo que sucede y cómo se aplica ese acuerdo marco internacional de la ley de compliance a través de toda la cadena, la reparación de daños, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, esto es un proceso complejo y en marcha, pero es un proceso complejo y en marcha, ¿verdad? ¿Qué tenemos ahí? Efectos esperados si seguimos esta ruta. Bueno, primero que nada, un vínculo entre la academia y los sindicatos. ¿Por qué digo los sindicatos? Porque estamos hablando de las personas trabajadoras organizadas. Si yo cuando tengo mi TCU voy al Caribe o a la zona norte y me reúno con personas desorganizadas, eso es como nada. Las personas tienen que estar organizadas y la organización en el trabajo se llama sindicato, a pesar de la cultura antisindical que en algunos países, incluido Costa Rica, nosotros tenemos. Entonces nosotros tenemos que seguir fortaleciendo ese vínculo entre las academias y las organizaciones de personas trabajadoras. Es una propuesta a partir de la realidad de las personas y de las cadenas específicas. No todas las cadenas son iguales y por lo tanto tenemos que pensar esto desde cada una de las cadenas y por eso ese análisis comparado que les hablaba al inicio con estas otras universidades europeas y con mecanismos que transformen eso de soft law a hard law. Bueno, oportunidades, hay procesos en marcha. Hay procesos en marcha en los que en este momento hay sindicatos y ONGs con los grandes supermercados europeos discutiendo estos temas. La última sesión la tuvimos hace 10 días, ¿verdad? Más o menos, con los grandes supermercados europeos, empezando a discutir esto. Está muy verde, pero empezando a discutir esto a partir de toda esa colocación de los problemas que habíamos dicho. Tenemos esa ventaja de la posición de los empresarios reclamando la responsabilidad compartida, diciéndole a los supermercados, usted me tiene que ajustar y dar mejores precios porque si yo no puedo cumplir, y algunos supermercados diciendo, bueno, ¿y qué me garantiza que si yo le aumento los precios usted va a cumplir los estándares? O sea, ya hay una ventana de oportunidad para discutir esto, y hay entonces esa contradicción de polos de poder. Hay esas articulaciones sindicales, por lo menos en Banano a nivel latinoamericana, ¿verdad? Y hay estos procesos de construcción. ¿Hay limitaciones y dificultades? Por supuesto que las hay, por supuesto que las hay. Esto es un proceso de mediano y largo plazo, este no es un sprint, es una maratón, si es que el planeta nos da tiempo, ¿verdad? Se requiere construir sentidos comunes, ¿verdad?, respecto a todos estos ámbitos.
Hay una dependencia todavía de los canales tradicionales, de los procedimientos nacionales e internacionales que están completamente desvinculados de esto, entonces eso genera dificultades. Es una negociación compleja, sin duda alguna, ¿verdad? Pero hay procesos en marcha y hay procesos además en Latinoamérica que agudizan el conflicto, ¿verdad? Sí, vean lo que está pasando en Ecuador, por ejemplo, ¿verdad? Es decir, eso que es uno de los principales productores de banano, ¿verdad? Entonces, los niveles de asesinatos y persecuciones que también están haciendo ahora a líderes sindicales, ¿verdad? Por supuesto que agudizan el conflicto, lo hacen muchísimo más complejo. Ese, digamos, es el estado de situación, es donde hemos llegado, donde hemos avanzado. Estamos trabajando, como les digo, con sindicatos nacionales, con la Coordinadora Latinoamericana de Sindicatos Bananeros, con ONGs en Europa, con universidades en Europa y tratando de ayudar a construir a partir de la investigación y del conocimiento, pero no de cualquiera, del conocimiento anclado en la realidad de las personas, y por eso el vínculo de la acción social con la investigación y, como decíamos, de lo que se denomina investigación, acción participativa, es decir, donde las personas participan en el proceso de investigación y no son objeto de investigación. Y esto pues nos ha llevado, digamos, a un lugar donde pueden empezar a pasar cosas interesantes. Ahí lo dejo. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Castro Méndez. Vamos a pasar al periodo de preguntas. Tenemos una por acá que nos dice lo siguiente. En realidad son dos preguntas en una. ¿Qué solución se puede dar al problema de las certificaciones? Esa es una. ¿Cuál sería una buena evolución para resguardar de mejor manera los derechos laborales? Bueno, con relación al tema de certificaciones, es un tema muy complejo porque lo que estás hablando son de conflictos de interés, ¿verdad? Es decir, si la certificadora, yo conocí estos sindicatos bananeros hace como 10 años, me llevaron a una conferencia en Europa y nos reunimos con diferentes certificadoras y uno veía a los certificadores, gente muy buena onda, ¿verdad? Gente que creía en esa cosa y demás, pero es que están atrapados en un sistema que no les permite hacer lo que tienen que hacer, aunque lo quisieran hacer. No puedes, gente que vive de eso, sus familias viven de eso, sus empresas viven de eso. Entonces ahí vos tenés estructuralmente en el diseño de la certificación un problema muy grave. La única forma, igual que con cualquier conflicto de interés, ¿verdad? Los conflictos de interés que se recogen en la legislación penal, en la legislación civil, en la legislación comercial, etcétera, usted tiene que separar, identificar cuáles son los intereses en conflicto y separarlos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? A menos que las certificadoras dejen de estar financiadas por la empresa que compre la certificación, usted no tiene absolutamente nada que hacer con la certificación. Esa es mi opinión. No sé si en otras áreas las certificadoras funcionarán mejor, pero en el tema laboral es así, de forma tal que o usted separa el financiamiento de las certificadoras para darles independencia, ¿verdad? O bien usted tendría que generar certificaciones públicas, ¿verdad? Usted tendría que vincular, hace muchos años nosotros decíamos, bueno, ¿qué pasaría si en Costa Rica uno articulara a las entidades que fiscalizan del PAN y de la Caja, del Ministerio de Trabajo, de Setena, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y pudiera ser voluntariamente a las empresas que lo quieran un proceso de certificación público, ¿verdad? Nosotros inclusive lo que proponíamos en aquella época era un sistema que sirviera inclusive para jalarle el aire al sector público. ¿Qué quiero decir? Yo el ejemplo que siempre ponía es el siguiente. Imagínense que hay alguien que tiene una chanchera y tira todos los desechos al río y genera olores y contaminación. Y entonces viene y le cae la inspección. ¿Qué es lo que le dice el Ministerio de Salud? La inspección del Ministerio de Salud en este momento. O corrijo o le cierro la chanchera. Fin de la historia. Entonces, o corrige y cuando ve
cuesta un montón de plata, o no sabe cómo hacerlo. Entonces, sigue hasta que le cierren, o se pasa a otro lugar y ahí va. ¿Qué pasaría si con un sistema como el que nosotros proponíamos en ese momento, llega el Ministerio de Salud y le dice, vea, usted está incumpliendo, pero yo sé que usted puede incumplir. Vamos a darle, si usted quiere, si no, nada más le cerramos, le damos un plazo, pero si usted quiere le vamos a dar un proceso de acompañamiento. ¿Cómo? Usted necesita transferencia de tecnología, vamos a llamar a las universidades o vamos a llevar, vea, usted sabe que usted con esos desechos usted podría hacer un biodigestor y usted podría producir su electricidad como hacen algunas chancheras a partir de los desechos. ¿Cómo se hace eso? Bueno, y entonces usted puede acercar a la institucionalidad pública a hacer procesos de transferencia de tecnología. Sí, pero yo tengo que construir el biodigestor, venga a banca de desarrollo, etcétera, etcétera. Y usted podría tener un sistema que no solo sea de penalización, que no solo sea como la certificadora, que te dice, te doy el plan remedial y arregle, ve a ver cómo hace. No, en un país que esté preocupado por las condiciones ambientales, sociales, laborales, debería haber un acompañamiento, ¿verdad? De otra manera, si no es por alguna de esas vías de separar para que las certificadoras sigan funcionando, pero separado su financiamiento de las empresas, es un sistema que estructuralmente tiene conflictos de interés, ¿verdad? Y eso se podría hacer por alguna de estas. ¿Y cómo tutelar los derechos? Bueno, es que precisamente, vamos a ver, como dicen, a Dios rezando y con el mazo dando. Bueno, pues por supuesto, hay que seguir fortaleciendo los procesos de inspección, los procesos judiciales y demás. Pero, vea, yo siempre digo lo siguiente, y la imagen que yo doy es la siguiente: cuando usted ve una pareja y la ve y dice, qué pareja más linda esa, ¿verdad? Qué maravilla, yo quiero que con mi pareja, pucha, yo poder tener una relación como esa, qué bonita, ¿verdad? Bueno, solo esa pareja sabe qué es lo que pasa cuando se cierra la puerta, solo saben si es el paraíso o si es el infierno. Igual pasa en las empresas. Cuando el inspector no ha llegado, son 100 para todo el país. O ya se fue, o el juez no ha llegado, y el juez siempre llega tarde cuando ya la violación se dio. Solo los trabajadores y trabajadoras saben si lo que pasa allá adentro es un paraíso o es un infierno. Así que, históricamente, la única forma de tutelar adecuadamente los derechos es con la organización de las personas trabajadoras en los centros de trabajo. Eso nos tira otro problema. Los países, somos varios, yo me salté varias filminas porque se nos iba a hacer largo esto, pero es otra parte del trabajo que tiene que ver con el análisis comparado de países. Hay países que somos culturalmente antisindicales, históricamente antisindicales. Yo estoy seguro que solo el hecho de decir sindicato acá, la mayoría, y ni hablar de convenciones colectivas de trabajo. Bueno, pero es la forma en que las organizaciones, las personas se organizan y defienden la tutela efectiva de sus derechos cuando la puerta de la empresa se cierra. La única forma. Entonces, si nosotros no entendemos que nosotros tenemos que aceptar que se cumplan todos los derechos humanos y no solo algunos, entonces, pues estamos jugando de casita, ¿verdad? Porque básicamente estamos diciendo, sí, están los derechos de los trabajadores, la seguridad social, el derecho al salario, el derecho a la no discriminación y demás, pero que no se organicen las personas trabajadoras. Y entonces estamos dependiendo de los 100 inspectores que algún día van a llegar a hacer ¿qué? Nada, porque no pueden hacer absolutamente nada. O los jueces de trabajo. ¿De qué estamos hablando? Nada más para adelantarles, no viene ahora el caso, pero cuando uno hace un análisis del modelo de representación colectiva en varios países, ustedes saben qué encontramos. Que el modelo de representación costarricense es igual al modelo de representación diseñado por Pinochet en Chile. Interesante, ¿verdad? ¿De dónde viene eso? ¿Por qué? Bueno, esa es toda otra historia que podemos tener en otro momento. Pero si nosotros no caemos en cuenta que países como Colombia, como Ecuador, como Perú, como Paraguay,
Costa Rica, etcétera, son países que han deslegitimado históricamente la organización de las personas trabajadoras en sus empresas, y además que entendemos que como la paz es buena y todos somos pacíficos, el conflicto es malo y son los sindicatos los que inventan el conflicto. Versus otros países que entienden que el conflicto es algo natural de la vida. Vea, en derecho, ¿qué es lo que nos identifica? ¿Qué es lo que nos da sentido en una facultad de derecho? El conflicto. Pero resulta ser que si el conflicto es laboral, entonces es una patología, es algo raro, es algo extraño, ¿verdad? Entonces, si nosotros no caemos en cuenta con nuestra historia, con nuestra cultura, y esto pasa, bueno, en Piña de Banano, pero vayan a tomar ustedes un call center, vayan a tomar ustedes en cualquier otro lugar, ¿verdad? Entonces, claro, esa es una primera parte, y la segunda parte, entender el fenómeno a profundidad. Entender el fenómeno a profundidad. Si nosotros seguimos pensando que las condiciones de la plantación de piña de banano no tienen nada que ver más allá que con lo que hace ese empresario en esa plantación de piña de banano, no vamos a dar en el clavo, porque está condicionado por todas estas cadenas de valor y sus relaciones económicas y de poder, ¿verdad? Muchas gracias al profesor Mauricio Castro por la disertación de sus avances de investigación. Como podemos ver y escuchar, se trata de un tema en donde el objeto de estudio que él ha planteado son las comunidades bananeras y piñeras, pero como bien ha dicho, lo podemos ampliar a otras actividades. Evidentemente se trata de un enfoque que permite, ¿verdad?, poder plantear otras posibilidades de investigación en derecho a la salud, por ejemplo, en los derechos que las personas que trabajan ahí también ven de alguna forma conculcados, y no se diga del derecho sindical y todo esto que el profesor de manera amplia nos ha desarrollado. Evidentemente estos proyectos de investigación, como ustedes ven, puede ser incómodo para un montón de personas, y esto casualmente es hacer universidad, y por eso la universidad también a veces es incómoda para esas otras personas. No queda más que agradecerle al profesor Castro Méndez por la amplia exposición, y agradecerle también que lo inscriba dentro del marco del Instituto de Investigaciones Jurídicas, en el cual la dirección ha procurado que las diferentes investigaciones pues no solo aborden estos temas, sino que se aborden de manera crítica y de una forma que permita también a las personas, a través de los diferentes medios que hemos ido desarrollando y a través de las redes sociales, poder conocer lo que estamos haciendo acá en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, en la Facultad de Derecho y en la Universidad de Costa Rica. Muy buenos días y muchas gracias. Gracias. Bueno, Miguel, muchas gracias. Buenísimo.